Bien, Lore Ortiz, nos vamos a ir a hablar con nuestra amiga de todos los días miércoles. En realidad es amiga nuestra todos los días, pero los miércoles compartimos el aire. Es Nadia Márquez, que nos habla de familia y fe. Nadia, estamos en contacto. Buen día, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montórfano te saludan. ¿Cómo estás? Hola Lorena, hola Santiago, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes en esta mañana. El tema de A hoy ver. es un tema que va a generar ruido, pero a honor de lo que siempre digo, lo vamos a compartir muy entusiastamente. El tema de hoy se titula "El aborto no es un problema religioso". En este tiempo se debate mucho, ya sabemos, no voy a enmarcar demasiado el tema, pero obviamente conocemos, ¿no?, la situación actual, la pretensa ley de aborto que se quiere presentar nuevamente en el Congreso como en el año 2018. Cuando hablamos de familia, cuando hablamos de fe, tenemos que hablar de aborto, es parte de los temas que están en nuestra sociedad, y se suele decir que el aborto, no es un problema religioso, o yo lo voy a decir mejor, no es solamente un problema religioso. En realidad, el aborto es un problema o un dilema científico, jurídico y moral en el que tenemos los argentinos. ¿Y por qué digo científico, moral y jurídico y no solamente religioso? Porque si el aborto fuese un problema religioso, lo estaríamos discutiendo dentro de los templos, dentro de las sinagogas, dentro de las catedrales, y fuera de esas puertas no tendría eco en la sociedad. Por ejemplo, no discutimos en el Congreso la concepción virginal de María, o qué pasa con Buda, o qué pensamos sobre el judaísmo, lo digo en términos netamente de fe. Entonces, ¿por qué el aborto sí se discute en el Congreso o se discute en la sociedad? Porque es una cuestión científica, moral y jurídica. ¿Y por qué digo científica? Científica porque es la ciencia más moderna la que ha establecido y la que ha descubierto que existe vida humana desde el mismo momento de la concepción. Hay un ser humano totalmente diferente, con un ADN totalmente diferente al de sus progenitores, el progenitor masculino y el progenitor femenino. Es un problema jurídico en Argentina porque justamente es nuestra propia Constitución, los tratados internacionales, el Código Civil, que reconoce de la misma manera que reconoce la ciencia que hay una persona humana desde el momento de la concepción y que hay que defender la vida desde el momento de la concepción. Por ejemplo, el artículo 19 establece que el comienzo de la existencia de la persona es con la concepción, ni siquiera con la anidación, es desde el momento de la concepción. Los tratados internacionales, por ejemplo, los de derechos humanos, los tratados sobre los niños, niñas y adolescentes, establecen en el mismo sentido. Miren, cuando Argentina incorpora, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tratados que tienen jerarquía constitucional, ¿no? Al mismo nivel, son supralegales que la Constitución Nacional. Ahí Argentina, al adherir al Tratado de los Derechos sobre los Niños, Niñas y Adolescentes, justamente hace una reserva y dice que para Argentina se es niño desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. Y lo mismo ocurrió con los tratados de derechos humanos, donde habla también desde el momento de la concepción, y Argentina no hace ninguna reserva al respecto, como decir, bueno, en Argentina no es así. Por eso es que en realidad no es un problema religioso o solamente religioso. A veces dicen que los que defienden las dos vidas son posturas religiosas, pero de hecho que me consta en la zona, por ejemplo, el doctor Maciel, que es una persona agnóstica, se autodefine, y sin embargo es un defensor de las dos vidas. Vuelvo a insistir, porque el problema del aborto no es un problema solamente religioso, es un problema científico, jurídico, y básicamente también diría, y creo que esto es algo muy importante, es un problema moral, porque lo que nos preguntamos cuando decimos aborto sí, aborto no, salvemos las dos vidas sí o no, nos estamos preguntando cuánto vale un ser humano. ¿Vieron cuando compramos ropa que trae una etiqueta a la ropa y dice cuánto vale esa ropa? Hay ropa que vale más, hay ropa que vale menos. Y le ponemos etiquetas para saber cuánto vale esa ropa. Con el aborto nos estamos preguntando lo mismo. ¿Cuánto vale un ser humano? Y le empezamos a poner etiqueta. Bueno, hay algunos seres humanos que
no los esperamos tanto, que no son tan deseados, no vienen perfectos, no están sanos, no tienen todas esas condiciones, entonces les ponemos una etiqueta más barata. Sin embargo, hay otros, bueno, no, que son esperados, deseados, que vienen en momentos oportunos, que no tienen enfermedades, que sus padres son perfectos, entonces esos valen más. Claro, los primeros los podemos descartar, a los segundos no. Eso es lo que nos estamos planteando moralmente, es lo que nosotros queremos para una sociedad. Y estos no son temas que no se hayan discutido antes, son temas que se discutieron muchísimas veces en nuestra sociedad. Evidentemente nuestra sociedad es un poco cíclica y vuelve a debatir estos temas, lo cual entiendo de que en realidad no está mal debatirlos. El tema es a qué conclusión llegamos, porque en algún momento se mataba a algunos miembros de la sociedad humana porque nacían con alguna enfermedad, alguna deformidad. ¿Se acuerdan? Incluso hay películas donde va hasta el precipicio, hasta el barranco, y ahí se los suelta y se los tira. Uh-huh. También pasó con las personas de color, ¿no? Parecía que las personas más morochas valían menos, entonces podían ser esclavos, se los podía matar, se los podía violar, eran como cosas, no eran seres humanos, hasta que nos dimos cuenta que no, que todas las personas valemos lo mismo. Pasó lo mismo con los judíos, parecía que por una nacionalidad, una religión, o perdónenme por la expresión, por el chifle de alguien, valían menos, había que matarlos, eran infrahumanos, y por palabras literales de Hitler, hay vidas que son menos dignas de ser vividas. Él decía, se autoarrogaba la definición de que habían vidas que eran menos dignas de ser vividas. La pregunta es si moralmente como sociedad vamos a volver a afirmar que hay vidas que son menos dignas de ser vividas, quizás porque no las esperamos tanto, porque no las deseamos, porque no vinieron en un momento oportuno. Antes era por el color de piel o por la nacionalidad o por si nacías con una enfermedad. La sociedad evolucionó y dijo que no. ¿Cuál será la respuesta en el año 2020 de la sociedad frente a este dilema científico, este dilema moral y este dilema jurídico? Vamos a tener que esperar todavía un tiempito más a ver cómo se debate esto. Muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias, Sebastián. Sin lugar a duda, un tema que causa y que tiene muchas opiniones. Encantada de poder recibirlas en el link, en los comentarios, y poder también charlarlas no solamente a través de redes sociales, sino en próximas salidas de los miércoles. Nadia Márquez, muchísimas gracias. Te mandamos un saludo. Adiós. Gracias.